La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. De semana, ya miércoles, el del reloj no se detiene, la historia la marca nuestro Dios, que es bueno, que es providente, que es misericordioso y nos va llevando de su mano. Bendecido día para todos. En cualquier momento de la jornada en que tú saques este espaciecito para escuchar la palabra de Dios, que el Señor derrame su gracia, su bendición, su unción, que el Espíritu Santo te ilumine, te guíe, que en estos breves versículos que vamos a escuchar para el día de hoy sigamos descubriendo todo y solo aquello que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Iniciamos hoy el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, los versículos del 1 al 4, un texto muy conocido para nosotros, el Señor Jesús enseñándonos a orar. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros tenemos por oración por excelencia el Padre Nuestro. En los evangelios hay distintas versiones. Esta, por ejemplo, que acabamos de escuchar es la más breve, apenas 4 versículos, pero allí está condensado esta oración tan hermosa que es nuestra oración por excelencia, la oración del cristiano. Dice que los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar, porque lo vieron a Él orando. Entonces ahí hay una primera enseñanza para nosotros. Más que aprenderla hoy, es enfatizarla, es subrayarla porque la sabemos muy bien. Definitivamente es con el ejemplo cómo verdaderamente se enseña. Los discípulos del Señor Jesús ven que Él se aparta a hacer oración. Dice: un día estaba el Señor Jesús en cierto lugar haciendo oración. Y entonces los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Queremos orar como tú lo haces. Este es un mensaje también para los padres de familia. Muy bonito, porque es eso. Si los hijos, sobre todo los hijos pequeños, en esa primera etapa de la vida, incluso en la adolescencia, ven que los papás son papás de oración, no necesariamente que se dedican todo el día a hacer oración, no que se dedican todo el día a leer la Biblia, no que no hacen más que estar todo el día rezando, pero sí que son personas espirituales, personas de Dios. Ese hijo también va a querer aprender a orar, va a querer entrar en una sintonía con Dios, va a querer tener una vida espiritual. A veces los papás, a nosotros los sacerdotes se nos quejan, los papás y las mamás, porque esos hijos van creciendo y a veces se apartan un poquito. Yo no digo que dejen de creer, pero a veces se apartan un poquito de la práctica religiosa. La pregunta es: ¿qué tanto hemos sembrado en ellos? Hemos sembrado una verdadera práctica espiritual, no solamente una imposición. Tiene que rezar, tiene que hacer oración, tiene que reunirse aquí con nosotros en este momento a hacer oración, o es con el ejemplo. Veo a mi papá orando, veo a mi mamá orando, entonces también yo siento ganas de hacerlo. Definitivamente es por ahí, y así con tantas otras cosas en la vida. Pero además de eso, ya en la parte central de este texto, cuando los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar, el Señor les dice, y lo hemos meditado aquí otras veces: cuando vayan a orar, digan a Dios Padre, papá, papito. Y ahí está la clave de todo. Personalmente siempre es lo que voy a resaltar cuando sale en el Evangelio la oración del Padre Nuestro. Podemos ponernos a meditar y a estudiar una por una las peticiones que aparecen en el Padre Nuestro, pero definitivamente lo más bonito es que el Señor Jesús en la oración nos enseña a dirigirnos a Dios como un papá, como nuestro Padre bueno, y por lo tanto nosotros, como tanto nos gusta decirlo aquí, somos sus hijos predilectos. Algún santo decía que cuando estaba en un problema, en una angustia, en una dificultad, en una preocupación, se iba para el lugar sagrado a hacer oración y decía: empieza a orar con el Padre Nuestro.
y me quedaba simplemente en esa frase, Padre nuestro. Decía, no pasaba de ahí, porque ya eso me llenaba de consuelo, ya eso me llenaba de esperanza, ya eso me llenaba de fe, el saber que tengo un Dios que es papá. Y un papá protege a sus hijos, un papá cuida a sus hijos, un papá se preocupa por sus hijos. El Señor Jesús dice en otro texto del Evangelio, y lo hemos meditado aquí, si un padre terreno con todo y sus defectos se preocupa por sus hijos, cuanto más el Padre Celestial se preocupará por nosotros, sabiendo que Él es Dios. En medio de las luchas diarias, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras dificultades cotidianas, miremos a Dios como un papá, como un Padre bueno, como el Padre nuestro, el Padre que se preocupa por cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias por enseñarnos a orar. Gracias por enseñarnos que debemos soltarnos a la providencia de nuestro Padre Celestial. En este día, derrama sobre nosotros tu gracia, tu amor, tu presencia, tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Los queremos mucho, seguimos en comunión de oraciones. Solo Dios basta.